Hola a todos, bienvenidos a las clases de ajedrez Universidad Siglo XXI. Y en este primer video, en esta primera clase, vamos a ver una partida entre dos grandes maestros con la idea que aprendamos a sacar las piezas, en este caso temas de apertura. La apertura es importante porque es el cómo empezamos la lucha en el juego de ajedrez, cómo distribuimos nuestras piezas para luego en el medio juego empezar a atacar al oponente y evitar entonces ser atacados. Bueno, en esta partida en particular, los dos jugadores nos enseñan temas de apertura. En este caso vamos a aprender 3 principios básicos y luego vamos a sacar algunas conclusiones sobre lo que deberíamos hacer en esta etapa de la partida. Bueno, vamos a pasar al tablero, vamos a pasar a nuestra partida de hoy, en la cual se van a enfrentar dos grandes maestros de la talla de Alexander Chernin, húngaro, contra el jugador John van der Biel, ¿sí?, de Países Bajos. En esta partida, bueno, el jugador de blancas, Chernin, desarrolló el caballo por F3. Bueno, antiguamente la mayoría de los jugadores comenzaban las partidas con los avances de peones centrales, con el objetivo de poder desarrollar estos alfiles rápidamente. Bien, en esta partida, caballo F3, prácticamente podríamos decir que es una jugada flexible, porque no evita que próximamente podamos desarrollar esos peones hacia el centro. Lo que sí evita es que el jugador de negras comience con E5 en la primera jugada, ya que el blanco podría entonces capturar ese peón. Las negras entonces en este caso deciden desarrollar su peón a D6, buscando en la próxima jugada entonces controlar el centro con el peón E5. Las blancas aquí jugaron G3. Bien, esta forma de desarrollar luego el alfil por G2 se le llama fianchetto o fianchetto del alfil, y antiguamente estaba casi prohibido, ya que el alfil prácticamente no ayudaba a controlar el centro, creían los maestros de aquel entonces. Sin embargo, hoy en día ese alfil ayudaría a controlar el centro a la distancia, ¿sí? Sería más del corte hipermoderno, una variante de ajedrez que se empezó a desarrollar allá por los años 30, en donde las piezas controlaban el centro a la distancia, ¿sí? Así que acá el alfil no va a estar más situado en la casilla G2. Las negras entonces en consecuencia desarrollaron E5, congruentes con su primera jugada. Y finalmente aquí las blancas desarrollaron el alfil a G2. Bien, las negras juegan F5 en esta posición. Es interesante ver que las blancas han desarrollado dos piezas y las negras todavía no han desarrollado ninguna de sus piezas, pero han colocado peones cercanos al centro. Bien, entonces aquí tenemos una lucha que suele suceder durante el juego por el control de las casillas centrales. Y podemos mencionar que hay dos ideas básicas para controlar el centro del tablero. Una de las ideas es situar los peones allí y luego apoyar estos peones con piezas. En este caso, la idea que podría estar gestando el jugador de negras. El blanco, por el contrario, está tratando de controlar el centro con piezas. En este caso, el caballo y el alfil mirando las casillas centrales. Por ejemplo, el caballo a las casillas de 5 y de 4 y el alfil a las casillas E4 y D5. Bien, entonces tendríamos como un choque de ideas. Un jugador tratando de controlar el centro de manera clásica, primero con peones y luego con piezas, y un jugador como el blanco en este caso tratando de controlar primero con piezas y posiblemente luego lo haga con peones. Aquí no se descartan las ideas de poder jugar D4, poder jugar C4 en esta oportunidad, ¿sí? Así que bueno, ¿qué tenemos entonces como primer principio que aparece en las aperturas? El desarrollo de las piezas. A intentar sacar piezas. Es lo que está haciendo el jugador de blancas en este momento. Y el segundo principio sería intentar controlar el centro. En este caso, como lo está haciendo tal vez el jugador de negras al colocar peones en las casillas centrales para intentar controlar la mayor cantidad de casilleros en ese sector del tablero. Bien, esto quiere decir que hay algún jugador que tenga la razón y no, porque la verdad es una lucha entre dos ideas que se suelen, digamos, suceder con frecuencias en las partidas, y ambos jugadores tienen sus razones para desarrollar sus piezas de esta manera. Lo que sí, el jugador de negras tiene que estar alerta porque hizo 3 jugadas de peones, lo cual implica 3 movimientos, y de esa manera, al mover un peón, no se estaría desarrollando una pieza. Por el otro lado, el blanco también tendría que tener cuidado
que si continúa desarrollando ciertas piezas, estas piezas pueden ser expulsadas del centro, ya que no estaría controlando esas casillas con ningún peón. Por lo tanto, ambos jugadores tienen que estar alerta y tienen que luchar entonces por el control de esas casillas para o bien sostener a sus piezas o bien sostener a sus peones. En este caso el blanco decidió jugar C4, que es una jugada congruente que ayuda a controlar la casilla D5, que podría ser controlada con el peón y posteriormente con el alfil, intentando mantener esta diagonal lo más abierta posible para que el alfil tenga mucha influencia en el juego. Bueno, el jugador de negras aquí jugó caballo F6, buena jugada también, ya que ayuda a controlar las casillas también del centro. Como verán al comienzo del juego, la idea es desarrollar las piezas porque todas las piezas aparecen con problemas, empiezan con problemas, están sin desarrollarse o carentes de movimientos. Entonces, por esa razón, uno lucha por el rápido desarrollo de las piezas para que estas piezas resuelvan los problemas rápidamente y esos problemas no se nos vuelvan en contra. Y si el rival de alguna manera queda con esos problemas durante mucho tiempo, con piezas atascadas, reyes en el centro, piezas sin desarrollar, entonces va a tener problemas que puede ser que el rival lo castigue gracias a sus problemas de apertura. En este caso, las blancas acá podrían haber desarrollado lógicamente la siguiente pieza a la casilla C3. Pero sabiendo que a lo mejor Van der Biel era un jugador de ataque, el jugador de blancas, Alexander Cherny, lo tienta, ¿sí? Y juega B4, lo cual le permite al jugador de negras intentar este avance para tocar al caballo, amenazarlo al caballo y que este caballo tenga que moverse de esa casilla. Bien, bueno, esto quizás ya sea un factor más psicológico que técnico del juego, pero aún así el jugador de blancas ha logrado tentar a las negras, ya que las negras jugaron, en este caso, E4, que la podemos catalogar de una jugada un tanto dudosa, por la siguiente razón. Bien, la jugada B4 por lo general se realiza una vez que este peón pueda ser apoyado, por ejemplo, con el desarrollo del caballo, posteriormente la ayuda de la torre y finalmente el peón avanza, en este caso, apoyado por su torre. Pero en este caso el jugador de blancas lo hizo en un solo tiempo, sin demorarlo, y le permite al negro entonces jugar E4 y tocar al caballo, amenazar al caballo, que en este caso tendría que salir. Bien, si este caballo no tuviera la casilla central D4, tendría que retroceder y jugar, por ejemplo, G1 o jugar cosas aún peores como caballo H4 o caballo G5, que alejan al caballo de la acción central y llevan el caballo hacia los bordes del tablero. Bien, los caballos en el borde del tablero no son eficientes, ya que por lo general suelen ser atrapados allí en el borde del tablero. Ustedes se imaginan que si el caballo blanco tuviera que jugar a la casilla H4, simplemente el negro podría quizás avanzar G5 y el caballo estaría ya perdiéndose. Por esa razón, caballo al canto, penas y llanto, dice por así decirlo un dicho muy popular. Entonces aquí el caballo tiene una casilla todavía en el centro, que es la casilla D4, y a la cual se va a dirigir ese caballo. Por otro lado, la jugada E4 es también dudosa, porque el desarrollo aquí del alfil, que puede ser muy natural a la casilla B2, abre completamente esta diagonal para que el alfil pueda tener mucho juego y tenga también además mucha influencia sobre el centro y el futuro enroque de las negras si es que deciden llevar el rey hacia el flanco, en este caso de la torre rey. Por esa razón podemos mencionar que la jugada de 4 podría haber sido un tanto dudosa en esta jugada. Bien, las blancas entonces llevaron el caballo a D5, perdón, a D4, y las negras acá deciden tratar de apoyar estos peones, ¿sí?, con un nuevo avance, en este caso del peón D5. Bien, un consejo que se puede brindar en este tipo de posiciones es que no hay que hacer demasiados movimientos de peones en la apertura, porque esto puede retrasar el desarrollo de las piezas. Acá el negro, fíjense, había jugado D6 en su momento para poder avanzar luego el peón a D5
Y finalmente luego estos peones avanzaron a la casilla de 4 y de 5, los cuales han movido, fíjense, una vez, dos veces, ¿sí? Aquí se jugó también 3, 4 veces. Y el negro acá tiene otro peón que ha movido, tiene 5 movimientos de peón, lo cual, ¿sí?, son demasiados movimientos de peones en la apertura. Y esto retrasa el desarrollo de las piezas, ya que mientras hay peones que se están moviendo, el resto de las piezas no se está desarrollando. Recuerden que en ajedrez el proceso natural es evolucionar, que significa desarrollar las piezas para después intentar revolucionar, o sea, atacar al rival, ¿sí?, antes que el rival lo haga hacia nosotros. Por esa razón, el negro aquí podría estar quedando con problemas de desarrollo. El blanco capturó el peón y el negro en este caso tomó de caballo. Otra opción sería tomar de dama. Ya hablaremos en clases posteriores este tipo de captura con la dama. ¿Por qué tomó de caballo básicamente? Bien, muchas veces tomar de dama implica un riesgo para el jugador que decide desarrollar la dama de manera temprana, porque esa dama puede ser atacada luego por las piezas menores, o sea, caballos y alfiles. En este caso, si la dama en algún momento se quedaba colocada en la casilla D5, más adelante podría ser atacada por el caballo de C3, lo cual le haría al negro tener que mover la dama, y eso le quitaría una posibilidad, un tiempo o un turno para desarrollar una nueva pieza. Así que bueno, el negro en este caso tomó de caballo siguiendo un consejo. Y bien, hay que explicar esta jugada. Es una jugada, digamos, que merece una buena explicación, porque aquí el blanco, habíamos visto hace un ratito que mover peones le quitaba al blanco la posibilidad del desarrollo de una pieza, en este caso tranquilamente a la de un alfil. Sin embargo, hay que ser prácticos en el ajedrez, porque las reglas son generales. Entonces, si uno no es flexible, puede tomarse las reglas como algo literal y así perder, en este caso, material, porque el negro estaba ya a la siguiente jugada amenazando capturar este peón, que está amenazado dos veces y no está protegido por ninguna pieza. Por lo tanto, el blanco, para poder defender este peón, muchas veces tendría que hacer un avance de peón. Entonces, entre mover este peón y defender, el jugador de blancas decide mover un peón, pero también evitar el desarrollo de una pieza del rival. O sea, tratar de perjudicar también el desarrollo es parte del juego de ajedrez. O sea que en este caso, en la apertura, porque todavía estamos en la apertura, ese peón se avanzó no solo con la idea de protegerse, sino también de evitar el desarrollo de una pieza del rival, ¿sí? Así que bien por las blancas. En este caso, las negras acá ejecutan una mini táctica. La táctica en ajedrez la podemos explicar simplemente desde el punto de vista práctico como algo que tenemos que hacer, algo concreto que tenemos que hacer cuando se nos presenta frente al tablero, con el objetivo de obtener una ventaja material, o bien puede ser una combinación de dar jaque mate. Como aquí, digamos, todavía estamos lejos de atacar los reyes, el jugador de negras encontró que la pieza del blanco, que está en D4, que es el caballo, y el alfil, que están en G2, están desprotegidos. El caballo podría ser atacado por la dama si es que el caballo de, digamos, D5 se retira. Y ese caballo entonces en esta oportunidad jugó caballo F4, que parece ser una interesante elección del negro. Sin embargo, aquí vemos que el negro está moviendo nuevamente el caballo, ¿sí? Una nueva, yo diría tercera vez ya. Fíjense que el caballo jugó una vez a F6, otra vez a D5, otra vez a G4 y posiblemente juegue una vez más si es que pudiera capturar el alfil, pero las blancas deciden capturar el caballo y las negras entonces capturan en D4. Bueno, hagamos un resumen de lo que ha acontecido. El negro estaría actualmente amenazando la torre de A1, que tiene que ser protegida. Además, el blanco acá tiene dos peones que se consideran doblados, que para muchos podrían ser una debilidad.
Entonces el blanco aquí tiene que reaccionar ante la amenaza de la torre y lo hace, en este caso, protegiendo con un desarrollo de pieza. Bueno, ¿qué podríamos decir de la dama que ha salido tempranamente en la apertura antes que salieran a jugar el resto de sus piezas? Como les dije, hay que tener mucho cuidado con las salidas tempranas de la dama, porque el rival nos puede ganar tiempos sobre la dama amenazándola. Entonces, mientras la dama tiene que estar siendo protegida, o sea, tendiendo a retirarse de las amenazas, las piezas del negro no se pueden desarrollar y esto de alguna manera retrasa el desarrollo del jugador de negras. En esta oportunidad el blanco salvó a la torre con un desarrollo y las negras aquí desarrollan una pieza con la idea de dar mate inmediatamente. Se está amenazando dama por el peón de F2 con jaque mate en una jugada. Bien, acá tendríamos quizás dos opciones para defendernos del jaque mate. Bien, yo les sugiero que este video, si lo están viendo en casa, pónganle pausa y analicen las siguientes opciones. Opción 1 para el blanco, enrocarse. Y de esta manera, con la torre, ¿sí?, desde F1, ¿sí?, podríamos mencionar acá, protegerse de la captura de la dama. Opción 2, avanzar el peón a E3 y de esta manera cortar el circuito de la amenaza de la dama a través del peón que en su caso amenaza a la dama. Bien, ¿cuál es la mejor jugada en este momento? Si han puesto pausa el video en casa y han analizado un poquito esta posición, se darán cuenta que la mejor opción acá es jugar el peón a E3. Porque como les decía, esta amenaza a la dama obliga a retirar la dama, no como en el caso del enroque, y cuando se retire la dama, las blancas podrían intentar ya desarrollar una pieza y las negras perderían la oportunidad de desarrollar una nueva pieza. Así que E3 es mucho mejor. Además, estos peones doblados del blanco, lo que provocan es que al haber capturado con el peón de G3 hacia la columna F, la columna G puede quedar abierta para colocar aquí una torre, en este caso la torre de H1, y posiblemente atacar al peón de G7 que se podría coordinar con el alfil desde la diagonal A1, H8. Así que esto podría ser a futuro una buena idea para las blancas, coordinando las piezas a través de las filas, diagonales abiertas y columnas abiertas, o sea, en definitiva, líneas abiertas. Bueno, el negro tuvo que retirar la dama y la jugó a C4. Esta jugada evita el enroque de las blancas, ¿sí? Sin embargo, la idea de las blancas aquí no es enrocar, sino más bien desarrollar sus piezas y tratar de montar un ataque sobre, en este caso, el peón de G7. Por esa razón, no le interesa al blanco enrocar. Ahora bien, el tercer principio de las aperturas es la seguridad de los reyes. Pero tenemos que hacer mención que muchos de los jugadores creemos que estar enrocados es tener el rey seguro. Sin embargo, vamos a ver que no siempre es así. Tener el rey seguro significa que ese rey no pueda recibir un ataque. Y en este caso, en muchas posiciones, cuando tenemos un rey en el centro, los rivales pueden atacar a ese rey porque todas las piezas tienden a desarrollarse hacia las casillas centrales por el segundo principio del control del centro. Sin embargo, en este caso, el rey blanco está lejos de ser atacado por las piezas negras, mientras que el negro, si enroca en corto, podemos ver que colocando una torre en G1 y colocando el alfil en B2, como lo está haciendo el blanco, el punto G7, que sería un punto importante del enroque, estaría ya vulnerado por dos piezas. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado en esta posición. Las negras se enrocaron y las blancas, como dijimos, jugaron torre G1 y están mirando de reojo al peón de G7 que podría sufrir ataques a futuro cuando se muevan estas piezas, tanto el caballo
como el alfil, ¿sí? Están apuntando a casillas centrales muy importantes, como D5 y E4. ¿Sí? Perdón. Así que por esa razón, las negras acá tienen que jugar con mucho cuidado, porque a su vez tienen problemas con el desarrollo de su flanco de dama, que todavía no ha entrado en juego. Bien, interesante posición para las blancas, que en este momento, ¿sí?, obligan, yo diría casi a las negras, a tener que defender el punto G7. Lo pueden hacer de varias maneras. En la partida se jugó torre F7, defendiendo al peón. Podría haberse jugado también esta posición dama F7, con la intención de defender también al peón con dama. Bueno, vamos a ver esta opción. Si la dama se retira para defender G7, acá el blanco ya podría jugar alfil por E4 en sacrificio para intentar, en este caso, abrir la columna, ¿sí?, ya que si el alfil es capturado, el caballo ahora captura al peón y estaríamos amenazando G7 con la torre combinada con el alfil, más la amenaza del caballo al alfil de C5, que no tiene defensa. Por lo tanto, si el alfil se retira para evitar en este caso el jaque del caballo en F6, que sería muy buen jaque, las blancas ahora pueden inquietar a la defensa de la dama con esta amenaza, ¿sí?, ya que si la dama captura a la dama, se deja de proteger el punto G7 y torre por G7 prácticamente es muy fuerte para las blancas, que estarían ya próximos a ganar con este descubierto. Así que tenerlo en cuenta en esta posición. Por eso que las negras, luego de dama B3, no capturaron la dama blanca, sino que retiraron el rey hasta la casilla H8. Sin embargo, esta, la segunda amenaza, o la amenaza más importante que tenía el blanco, ahora se puede de alguna manera llevar a cabo, y las negras tienen que dar la dama a cambio, digamos, de lo que sería, ¿sí?, dos piezas como una torre y un alfil, que no compensan en este caso por la mala ubicación del rey y por la falta de desarrollo del flanco de dama, ¿sí?, a las negras, que simplemente en esta posición estarían perdiendo, ya que luego de rey E2, la torre blanca podría entrar en escena atacando al rey por la columna G, lo cual le daría a las blancas muchas probabilidades de ganar. Así que en la partida las negras intentaron torre F7, y aquí las blancas entonces deciden ahora sí jugar torre C1. Como veremos, todas las piezas blancas prácticamente están entrando al ataque, mientras las piezas negras siguen en casa. El alfil de C8, el caballo de B8, la torre de A8 todavía no se han desarrollado, y por esa razón las negras están en problemas. Ahora la torre amenaza un descubierto sobre estas dos piezas, por ejemplo con caballo A4, ¿sí? Así que la dama se tiene que retirar. En la partida la dama jugó dama B4. Había otras opciones como dama E6, como por ejemplo retirar por ejemplo también el alfil, ¿sí? Pero en la partida se eligió dama B4, quitando la dama de la posibilidad de ser atacada por la torre, y además en este caso la dama estaría atacando nuestro alfil. Bueno, el alfil tiene que ser defendido, ya que es una pieza muy importante, y en este caso dama C2 también es una buena jugada, ya que se está amenazando un descubierto nuevamente sobre el alfil con dos piezas, a la vez que se defiende el alfil con la dama. Por lo tanto, en este caso, el alfil es la pieza que se tiene que mover. Lo hizo el negro a la casilla de 6, y ahora el blanco, ¿sí?, jugó caballo de 5. Buena jugada de las blancas, que primero abren la diagonal del alfil, ¿sí?, que se puede combinar, como dijimos, con la torre en el punto G7. Y en segundo lugar, amenazan a la dama con el caballo, y están amenazando un jaque muy bueno con el caballo en la casilla F6. Por lo tanto, el negro tiene que salvar la dama, pero no puede evitar este jaque del caballo, que es muy bueno. Bueno, ¿qué sucedería entonces si el caballo es capturado?
por ejemplo, con el peón, ¿sí? Que puede ser una de las piezas que podría capturar. Bueno, si el peón capturase, se abriría la columna G en definitiva, ¿sí? Entonces los invito a poner una pausa y tratar de jugar con blancas acá prácticamente para forzar el abandono de las negras. Bien, si han puesto pausa al video, se darán cuenta que alfil F1 es la jugada para descubrir la amenaza de la torre sobre el rey negro, mientras a su vez el alfil ataca a la dama que está en B5 y por esta razón las negras se están abandonando, ya estarían perdiendo la dama. Así que luego de caballo F6, ese caballo es prácticamente intocable. El rey se retiró a la casilla H8 y ahora sí el blanco despejó la columna G, amenazando a la dama con alfil F1. Este golpe táctico prácticamente obliga a las negras ya casi al abandono, ¿sí? Estuvo siempre en el aire la posibilidad de dar ese golpe táctico, abriendo la columna de la torre, coordinándola, como dijimos, con el alfil. Acá las negras no tienen mejor opción que prácticamente dar la dama por el alfil, ¿sí? Ya que de otra manera la partida estaría prácticamente decidida. Veamos opciones si el negro se rehúsa a capturar el alfil. Por ejemplo, si la dama se hubiera retirado a la casilla C6, las blancas acá podrían haber llevado la dama a la casilla D1, despejando, ¿sí?, la columna para que la torre ataque a la dama, a su vez que la dama tiene la posibilidad de sumarse a la casilla H5, amenazando mate en la casilla H7 protegida por el caballo. En otra opción, por ejemplo, si la dama se hubiera retirado a la casilla B6, ahora el alfil se hubiera sumado al ataque por la siguiente diagonal, ¿sí?, por alfil C4. Y bueno, esta posibilidad es lo que le da al blanco ya la ventaja decisiva, ya que estos dos alfiles, mirando esas diagonales, ¿sí?, son muy peligrosos y ya el negro estaría perdido. Por ejemplo, si el negro retira la torre atacada, las blancas ahora simplemente podrían coordinar todas sus piezas. Por ejemplo, el caballo atacando a la torre y a la dama, y el alfil junto a la torre atacando la casilla G7. Las blancas están con mucha ventaja. Y finalmente, si la dama se juega a la casilla A5, ahora la dama podría tomar la casilla B3 atacando la torre, ¿sí?, y mirando de reojo la casilla G8. Por lo tanto, si la torre se retira para no ser capturada, la dama podría dar mate en la casilla G8 protegida por el caballo. Así que las negras están ya en graves problemas y decidieron entonces capturar el alfil para evitar entonces el ataque. Estamos próximos al final. Las blancas capturaron la dama, finalmente las negras capturaron el caballo, pero están perdiendo la partida porque, como dijimos, la compensación material no les alcanza a las negras, ya que tienen un peón, un alfil y un caballo a cambio de la dama. Pero las piezas que deberían compensar a las negras, como dijimos, el alfil y el caballo, están sin desarrollarse, lo cual atacan también a la torre de A8. Por lo tanto, las negras acá tienen tres piezas sin desarrollarse en plena partida. Las blancas ya tienen la mayoría de las piezas en juego y ahora simplemente las blancas, por una cuestión de técnica, definen la partida y bueno, lo hacen de la forma más rápida que pueden. Acá juegan dama por torre, que es una jugada, ¿sí?, que de alguna manera se puede evitar. Sí se puede evitar, pero como los grandes maestros aquí han calculado bien que pueden de alguna manera terminar la partida más rápido, ¿sí?, este sacrificio lo que provoca es que se abra la columna G y ahora, junto con la combinación del alfil, se amenace mate en la casilla G8. Por lo tanto, el negro tiene que, para defender ese mate, entregar una pieza. Y esa pieza es el alfil, ya que si el rey quiere escaparse, podrían darle una casilla de escape por aquí. Sin embargo, este jaque haría que las negras prácticamente pierdan sus piezas, porque se perdería el alfil de todas maneras, el caballo no podría salir porque la torre estaría perdida, ya que la torre blanca podría capturarla inmediatamente cuando el caballo abandone su casilla en B8. Por esa razón, las negras decidieron acá darle el alfil directamente, única posibilidad para seguir con vida,
Y en este caso, bueno, la compensación es muy fuerte para las blancas, que vuelven a amenazar mate, obligando al negro a defender el mate. Y ahora simplemente las blancas tienen una calidad de ventaja y una posición superior. Porque bueno, el rey, fíjense, el negro no se puede sumar a la partida por el corte que le está haciendo la torre. Y ahora el blanco activa su rey con la intención de avanzar los peones del centro y capturar a su vez los peones del negro que no pueden ser defendidos. El peón de F5 era un peón débil que no puede ser defendido por otro peón. Fíjense que está doblado y no tienes peones en la columna E o G que puedan protegerlo. Por esa razón, ese peón está condenado a ser capturado. Las blancas lo capturan y finalmente ahora las negras tratan de desarrollar sus piezas, pero ya es demasiado tarde. Ahora torre G3 amenaza torre H3 para atacar un nuevo objetivo de ataque, que es un nuevo peón que está débil, ya que este peón no puede ser defendido por otro peón. Las blancas entonces forzaron el abandono, ya que las negras aquí están prácticamente perdiendo. Por ejemplo, si las negras quisieran evitar ese ataque, tendrían que colocar la torre en G8 para que si el blanco coloca la torre en H3, él pueda proteger con torre G7. Sin embargo, las blancas pudieran acá ya cambiar la torre y de esta manera, por ejemplo, proponer avance de peones o jaques nuevamente que obliguen al rey a colocarse en H8, ya que deben proteger al peón. Y ahora las blancas pueden activar su rey, por ejemplo con F3. Si las negras capturan, el rey captura y ahora simplemente se podría avanzar los peones del centro y veremos que tenemos acá como 3 peones que pueden avanzar apoyados por sus piezas contra un peón del negro que prácticamente no le puede hacer fuerza. Además, el rey negro está cortado verticalmente por la torre y no puede salir entonces del refugio en H8, por lo tanto no pueden contar con él para el final de la partida. Así que en esta partida John Van der Biel termina abandonando y las blancas entonces ganan, pero nos dejan 4 lecciones que podemos aprender en esta posición. Primero, no se deben hacer demasiados movimientos con peones en la apertura porque le estamos quitando posibilidad de desarrollo a otra pieza. Segundo, no se debe mover a veces la dama tempranamente en la apertura por ataque porque podemos someter a la dama al acoso constante de las piezas del rival y en este caso la dama tiene que retirarse y en esos retiros la dama le está quitando nuevamente a sus jugadores, a sus piezas, la posibilidad de desarrollarse. Tercero, no se debe mover repetidamente en la apertura una misma pieza, porque al repetir movimientos con esa pieza, la pieza le quita posibilidad de desarrollo a otra pieza en el turno de juego. Pero bueno, como les dije, debemos ser flexibles y prácticos en el ajedrez porque si yo no, a veces me amenazan la pieza y yo no la quiero volver a jugar, a la siguiente jugada me la van a capturar. Así que cada una de estas reglas las debemos analizar porque cada uno de los casos son casos particulares y siempre hay excepciones a toda regla. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esos detalles. Y finalmente, las debilidades en ajedrez solo son relevantes si pueden ser explotadas. En este caso podemos mencionar 2 posibles debilidades que el blanco pudo haber tenido en esta posición, pero que el negro jamás pudo explotar. Una de ellas fue el hecho de que el blanco quedó con el rey en el centro del tablero. Y la segunda debilidad fue que el blanco tuvo peones doblados en la partida. Más adelante, cuando hablemos de estrategia, veremos que estas debilidades, si pueden ser explotadas, funcionarían como una debilidad. El rey en el centro, en muchos casos, es un problema porque lo pueden atacar con facilidad. Pero esta no fue una de esas posiciones. Por lo tanto, esta debilidad no fue relevante. Y finalmente, la del peón doblado. Muchos peones doblados son débiles, pero no todos los peones son débiles. Cada uno de las debilidades tienen que ser tratadas y generalmente si es una debilidad teórica puede suceder que en la práctica no sea una debilidad porque no puede ser atacada y esta fue uno de esos casos. La debilidad era teórica, pero en la práctica las blancas pudieron aprovechar la columna abierta
que le había brindado ese peón doblado para poder atacar. Así que bueno, espero que les haya servido esta partida, ¿sí? Para que la puedan analizar, aprender temas de aperturas y llevar a su repertorio de juego estas ideas, ¿sí? Así que nos vemos entonces en el próximo video. Chao, chao.